le pregunto si usted como gobernador no politizó la seguridad, porque que yo recuerde usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. Usted se enfrentó a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua y denostó absolutamente toda la creación de ese grupo que en ese tiempo usted le reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha cambiado, senador Corral? Y hoy transforma su discurso apoyando a la Guardia Nacional y además justificando la militarización del país. La pregunta es, ¿qué dejó usted en Chihuahua? Compañeras senadoras y compañeros senadores, ayer en las Comisiones Unidas escuché diversas preocupaciones sobre la minuta que hoy aprobaremos. Tomé nota puntual de varias de ellas y en los próximos días circularé entre los miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República algunas propuestas y líneas de trabajo para atenderlas. Aunque me parece que las exageraciones y las magnificaciones terminan oscureciendo algunos de esos argumentos, no quiero dejar de expresar hoy algunas de mis razones, coincidencias y diferencias. De entrada, debo advertir que un tema de esta trascendencia merecería un debate más responsable, más amplio y más sincero, porque el de la seguridad pública entraña valores y objetivos esenciales a la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. Y es un tema en el que lamentablemente las posturas políticas deambulan según la posición o responsabilidad que tengan los actores políticos. No solo quien encabeza en qué época o según en qué época el Ejecutivo Federal, sino la correlación de fuerzas en las mismas entidades federativas. Por ello, es tan deplorable que el tema de la seguridad pública se haya politizado en su peor sentido, el del medro político electoral. Este mismo debate está tocado por los recientes y contundentes resultados electorales del 2 de junio, en donde la estrategia del medro, que escaló hasta el nivel de la calumnia con la campaña narcopresidente y narcocandidata, fueron rotundamente fracasadas, rotundamente derrotadas. Han sido incapaces de reconocer el incendio que la violencia e inseguridad heredó el presidente López Obrador de las administraciones del presidente Calderón y de Peña Nieto, y cómo, atendiendo, entre otras estrategias, las causas que las generan, se logró contener la tendencia creciente que en los últimos 3 años de la administración de Peña Nieto tuvo y que prácticamente se duplicó. Pasó de 20,000 homicidios en el 2015 a 36,000 homicidios en el 2018, pero solamente quieren leer los números diarios y no las tendencias, porque en el enfoque torcido, como se presenta el diagnóstico de la violencia y la inseguridad en México, está precisamente la distorsión que tanto han rechazado. Por eso, como lo decía ayer Adán Augusto, la responsabilidad de enfrentar la dura realidad ha transformado visiones, enfoques, propuestas y estrategias prácticamente de todos. Porque cuando uno gobierna, se enfrenta a los problemas reales, a los acumulados del conflicto social y los rezagos, porque los problemas que no se resuelven, no es cierto que se pudren con el tiempo o que se olvidan, crecen y se expanden. Ahora que he escuchado recordar algún ideario de Acción Nacional, recuerdo a Carlos Castillo Peraza, que ha sido una de las inteligencias más brillantes de los mejores tiempos del PAN. Decía Carlos Castillo Peraza que cuando uno está en la oposición, está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno, está en la tierra.
y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, de la incompetencia, de la complicidad o de la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional, en la necesidad de reformar la seguridad pública en México ante los altos niveles de violencia e inseguridad que el país venía enfrentando. Se busca garantizar un modelo de seguridad efectivo que combine las capacidades operativas y la disciplina militar con el enfoque en derechos humanos de las instituciones civiles. Aquí no se trata de minimizar el problema, eso sería contraproducente. La violencia e inseguridad en México ha alcanzado niveles críticos y ello ha generado un clamor social por soluciones más efectivas y coordinadas. Ante la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad civiles, es el reclamo de medidas que realmente representen un golpe de timón, como aquí también ya se ha advertido. De ahí que sea el momento de consolidar, y hagámonos todos cargo de ese momento, el enfoque adoptado en 2019 respecto a que ante una criminalidad especializada y organizada es necesario un combate frontal y decidido mediante una fuerza policial que cuente con el adiestramiento y la disciplina diferenciados y necesarios, así como la capacidad operativa y estructura para hacerle frente a los fenómenos criminales complejos, y por eso se consideró entonces que la Guardia Nacional reunía los requerimientos y de ahí la necesidad en este momento crucial de reforzarla. ¿Cuáles son algunas de las razones que explican el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su readscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional? Por cierto, expuesto por el presidente López Obrador el 8 de agosto del 2021, ni más ni menos, en Chihuahua. Por supuesto, atender en las diferentes mediciones de la confianza y la percepción que sobre la Guardia Nacional hay en nuestro país. La población mexicana tiene en alta estima a la Guardia Nacional. Sin embargo, aquí, quienes han rechazado la magnificación han venido a hacer una revoltura de cifras que no honra el análisis verdadero ni el diagnóstico objetivo. Se ha venido a hablar de que la Guardia Nacional solamente hace 3,000 detenciones entre 33 millones de delitos. Y eso es insincero, por no decir falaz. Solo en delitos de alto impacto, recuperado el dato ahora mismo de la estadística de la Guardia Nacional, podemos afirmar que de julio de 2019 a julio de 2024, solo en delitos de alto impacto, la Guardia Nacional ha hecho más de 48,000 detenciones. Pero luego se dice que no puede detener y se pone 3,000 detenciones contra 31 millones, desconociendo una realidad, obviamente, de quienes hemos tenido también la responsabilidad en la coordinación entre autoridades para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, que es, los operativos son conjuntos y bien se sabe que la primera fuerza que responde, o como se llama el primer respondiente, pues es al que se le adjudica la detención. Muchos de los operativos de la Guardia Nacional en los territorios estatales o municipales son encabezados por la Guardia Nacional y esas detenciones llevadas a cabo, pero no son primer respondiente. Pues por eso ahora se le dotará de facultades de investigación. Y debo decirlo, sí acepto preguntas. Con mucho gusto. ¿Con qué objeto, senador? No hay ninguna pregunta. Perdón. Una disculpa. Pensé que el senador Anaya me iba a hacer una pregunta. No. Adelante, senador Corral. Los operativos conjuntos participa la Guardia Nacional. Y por supuesto que la primera fuerza que interviene es el primer respondiente
y a ese se le suma la detención. Habría que preguntarle a cualquiera de los gobernadores o gobernadoras en México si estarían dispuestos hoy mismo, que se habla de abusos, que se habla de agresiones, que se habla de transgresiones de la Guardia Nacional, si estarían dispuestos a prescindir de esa Guardia Nacional que ustedes tanto descalifican. A ver qué autoridad, a ver qué presidente municipal, a ver qué gobernador o gobernadora de los estados tiene el valor de decir que esa Guardia Nacional no le sirve, no funciona o no contribuye a los objetivos de seguridad y combate al crimen organizado. México necesita, en el debate de la seguridad pública, un debate de altura. Un momento, Todas las senador, son bienvenidas. un momento, senador Corral, que aquí quien conduce soy yo. Sí, señor. ¿Con qué objeto, senador Riquelme? Se ha unido al escaño del senador Riquelme. Ya que acepta preguntas, Con mucho gusto. el senador Corral. Un momento, tiene un minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para responder la Sí, pregunta, yo le senador Corral. pregunto si usted como gobernador no politizó la seguridad, porque que yo recuerde usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. Usted se enfrentó a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua y denostó absolutamente toda la creación de ese grupo que en ese tiempo usted le reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha cambiado, senador Corral? Ahora, mi pregunta es también, usted dice que hay una herencia de Calderón y de Peña Nieto. ¿Usted qué le heredó a Maru Campos? Un estado incendiado. Es exactamente lo mismo. Y yo creo que aquí el cambio de discurso no le va, porque escuchamos usted con un discurso federalista y hoy transforma su discurso apoyando a la Guardia Nacional y además justificando la militarización del país. La pregunta es, ¿qué dejó usted en Chihuahua? A ver, de entrada le contesto. Tiene hasta 2 minutos, senador Corral, para responder la pregunta. A ver, de entrada le contesto a Riquelme que yo dejé el estado de Chihuahua en el 6º lugar en homicidios dolosos. No es ningún honor, ningún orgullo. La tragedia es que hoy Chihuahua está en el 4º lugar en homicidio doloso. Esos son los resultados en solo 3 años. Y yo nunca denosté ni retiré a la Guardia Nacional. Al contrario, yo tuve diferencias con el presidente López Obrador porque me retiraban la Guardia Nacional en un momento de un conflicto fundamental por el agua en Chihuahua. Uno de los episodios de diferencia que yo tuve con el presidente López Obrador en el tema del agua, porque pues yo sí di la cara, no era como usted, que en lo privado atacaban a López Obrador, pero en público se le rendía, en público era solo la aquiescencia. En mi comportamiento como gobernador de Chihuahua, yo enfrenté los problemas y en el tema de la Guardia Nacional, yo pedí que no retiraran a la Guardia Nacional. Pedí que la dejaran porque se descoordinó Chihuahua durante unos meses de nosotros por el conflicto del agua. Y por supuesto, debo decir que nosotros reconocimos. Le puedo invitar a que consulte el discurso que yo di el 8 de agosto cuando el presidente López Obrador fue a inaugurar 2 cuarteles de la Guardia Nacional de los 14 que durante mi administración se construyeron, cuando nosotros llegamos a tener una asignación de cerca de 3,000 elementos de la Guardia Nacional en el estado. Ahora ya debe haber muchos más cuarteles. Se inauguró en Villa Humada. Ahí yo expresé con toda claridad que la Guardia Nacional era la mejor apuesta que se estaba haciendo por la seguridad del país. ¿Por qué? Porque recibimos un apoyo extraordinario de la Guardia Nacional, sin duda. Entonces nunca es falso, es una mentira que yo pedí que saliera la Guardia. Al contrario, pedíamos más elementos, pedíamos más refuerzos. Concluya su respuesta, senador Corral. Bueno, pues hasta aquí voy contestándole. Pero No puede volver a hacer una pregunta, ya
No, no hay alusiones, le está contestando, senador Riquelme. No hay alusiones, no hay alusiones, no hay alusiones, continúe, senador Corral. No hay alusiones. Primero tendría que terminar el senador Corral y segundo, no hay alusiones porque está contestando a preguntas expresas. Continúe, senador Corral. A ver, es muy sencillo. Hablan de que están en desacuerdo con la magnificación y la distorsión, y eso es lo que han hecho, la distorsión y la magnificación, incapaces de reconocer no solamente cómo se detuvo, cómo se contuvo la tendencia creciente en homicidios en el país, y ahí está el principal problema, ahí está la principal falla o la trampa o la mentira o la mala voluntad, no reconocer lo que se ha hecho, y por eso también han recibido del pueblo de México el lugar que merecen. Están en la marginalidad política, casi a punto de la desaparición, y aún insisten en traer a medro político, a utilización política, el tema de la seguridad del país. No les va a ver. Pido que no estén interrumpiendo al orador. Y le pido al senador Corral que termine su intervención. No, pero si los que... Sí, ya les dije que lo dejen terminar. Yo acepté una pregunta, pero como le anda haciendo ahora la acción porril Riquelme, pues no puede aceptar mis respuestas. Siempre ha sido así, así ha sido siempre, ¿cómo no? A ver, momento, senadores, a ver, primero pido a la bancada del Partido Revolucionario Institucional que se serene. Segundo, vamos a permitir, senador Añorbe, desde la tarde fue usted bastante injurioso en contra de mi persona y se la dejé correr. No le voy a permitir que esté asaltando la palabra. No pasa nada. Termine, senador Corral. Les duele, pero tendrán que aceptarlo tarde que temprano, que Peña Nieto dejó el incendio de violencia e inseguridad en este país. Peña Nieto es en mucho el responsable de la tragedia en seguridad de México. Por eso les duele, porque les recuerdo la herencia que recibió Andrés Manuel López Obrador del peñismo, al que ustedes ahora parece que todavía orgullosamente representan. Quiero compartir el artículo 77, numeral 2 del reglamento del Senado de la República. La respuesta a una pregunta no da lugar a réplica. Sin embargo, sí fue aludido con posterioridad el senador Riquelme, por eso les digo que se serenen. Tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones. Ya está. Bueno, al senador Corral de nueva cuenta, porque creo que tiene corta la memoria. Aquí está en la página del gobierno de Chihuahua, propone Javier Corral a López Obrador sacar a la Guardia Nacional de Chihuahua. Está en la página oficial del gobierno del estado de Chihuahua. Y recordamos que todos los gobernadores que estuvimos en la Alianza Federalista reclamamos recursos al gobierno federal para poder combatir la seguridad. Se lo quitaron a los municipios, nos lo rebajaron a nosotros, nos rebajaron participaciones. Entonces ahora tu discurso se me hace un poco curioso y medio volteado. Pero en fin, hoy vemos un Chihuahua deteriorado. Y cuando algo está deteriorado, ya lo dijiste tú, alguien te lo heredó. Entonces, heredaste en Chihuahua un mal gobierno y un gobierno que no combatió la seguridad. Y hoy nos quieres convencer de militarizar el país. Sabemos lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional y sé también de lo que te estoy hablando, porque en mi estado, de 1,254 homicidios, lo entregamos con 150 homicidios al año. Y hoy Coahuila
Es un ejemplo y es un modelo a nivel nacional que se puede trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional. No quieras argumentar hoy con discursos baratos que eso puede servir para mejorar la seguridad, porque no va a servir. Coincido con lo que han dicho varios compañeros. Esto tiene que tener un plan y una estrategia, no Concluya una su simple intervención, reforma senador Riquelme. para militarizar el país. La Guardia Nacional, todos lo sabemos, es el ejército mexicano. Y voy más adelante a Concluya ampliar mis su comentarios. intervención, Gracias, presidente. ¿Con qué objeto, senador Corral? Para alusiones personales. Tiene la palabra hasta 2 minutos por alusiones. Riquelme es de los gobernadores que con dinero controló en su estado las cifras y la información sobre el estado de inseguridad. En el control de medios, ahí donde se construye o destruye la imagen y la concepción ciudadana del éxito en seguridad pública, porque para eso quieren los recursos, no para invertirlos en seguridad pública, sino para el control de medios, para comprar la imagen, para ocultar, para maquillar las cifras. Si hay algún estado que debe ser auditado en términos reales sobre sus resultados de seguridad, es el gobierno de Riquelme, bajo el control mediático que tuvo. Yo jamás, y es una falsedad lo que acaba de decir, pedí o he pedido que salgan las fuerzas militares de Chihuahua. Al contrario, la única gobernadora que ha pedido que salga el ejército de Chihuahua y que salga de la sierra de Chihuahua es María Eugenia Campos, la que ha destinado, por cierto, 4,700 millones de pesos a un proyecto que se llama Centinela, un instrumento solo para hacer negocios con enorme riesgo de la corrupción, para construir un edificio en el centro de Ciudad Juárez. Y ese es el estado que ahora quiere presumir, los resultados que ahora quiere presumir, un proyecto que no sirve para nada. 4,700 millones de pesos invertidos en un edificio. Esa es la estrategia que los estados quieren, lo que defienden para combatir al crimen organizado, invertir en edificios públicos, porque ahí es donde está el negocio, porque para eso son especialistas, de lo que Riquelme es especialista también. Entonces, tampoco le voy a permitir a Riquelme, Concluya su intervención, senador Corral. tampoco le voy a permitir que ponga en duda mi actuación como gobernador. Los resultados están ahí. Y ahí está cómo Chihuahua en 3 años se ha deteriorado en la violencia. Esta semana. Quien lleva la mesa es un servidor. Les pido guardar silencio y termine su intervención, senador Corral. Esta semana, presidente, Ya en le Chihuahua, dije que termine su intervención y les pido a ustedes que voy a guarden terminar. silencio. Esta Termine su semana en intervención. Chihuahua y la pasada se han producido multihomicidios en varias partes del estado. Bueno, nos enteramos Termine su intervención, senador Corral. por medios de acá, porque allá el control mediático es absoluto. Allá no se habla de estas cosas. Ese es el modelo de seguridad que presumen. Muy bien.